capítulo 4, versículo 10, y hoy vamos a hablar específicamente de un tema que este versículo en 1 de Pedro capítulo 4 nos habla, ¿verdad? Este es un versículo que habla acerca de los dones espirituales. En los dones espirituales, ¿dónde están la explicación de los dones espirituales? ¿Dónde está la explicación de los dones espirituales? Romanos capítulo 12, pueden escribir ahí, ¿tienen sus boletines? Ya, si tienen. Pueden escribir. Romanos capítulo 12, Efesios capítulo 4, Primera de Corintios capítulo 12 y Primera de Pedro capítulo 4 versículo 10. Solamente un versículo en Primera de Pedro. Los otros son un capítulo entero, un capítulo entero en donde nos habla acerca de eso, ¿verdad? Primera de Corintios capítulo 12, hay que leer el capítulo 11 también, y hay que leer el capítulo 13 también, y el capítulo 14. Primera de Corintios, desde el capítulo 11, 12, 13 y 14, habla acerca de los dones espirituales. De hecho, había algunos problemas en la iglesia de Corintios acerca de tergiversaron el uso de los dones. Varias cosas realmente tergiversaron en la iglesia de Corintios. Tenían un problema también con la cena del Señor. Primera de Corintios, también en el capítulo 15 va a hablar acerca de la cena del Señor. Tenían problemas con la resurrección. Capítulo 15 de Primera de Corintios le va a decir acerca de Cristo ha resucitado. ¿Cómo creen algunos que Cristo no resucitó? Y si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe, le dice a los de Corintios, ¿verdad? También tenían problemas con el uso en el capítulo 11 de la cena del Señor. En el capítulo 11 de 1 Corintios le dice, ustedes cuando se reúnen no es para recordar al Cristo, sino que se reúnen para comer más grande y encima traen muchas comidas para comer y el que tiene mucho se jacta contra el que no tiene mucho. Y yo tengo, qué sé yo, milanesa y vos tenés apenas boriborí, qué sé yo, una cosa así. No sé qué. En Corinto que se comía, ¿verdad? Pero bueno, algo así. Entonces, Pablo le está corrigiendo en 1 Corintios muchos de los problemas que tenía en aquel entonces la iglesia de Corinto, ¿verdad? En estos días que estuve de viaje por esa zona, no estuve en Corinto justamente, pero estuve en una ciudad llamada Atenas, que queda frente a Corinto, ¿verdad? Y justamente pude conocer ahí el puerto de Atenas y también, desde luego, todas las ruinas de la ciudad de Atenas, destruido ya por el Imperio Otomano, un poquito más adelante. Bueno, los griegos eran gente que entraban en guerra cada rato, o sea, no eran anormal que ellos entren en guerra, entonces se peleaban bastante a menudo y entre ellos mismos no se entendían, ¿verdad? Los griegos, los atenienses se peleaban con los espartanos, era muy normal eso, ¿verdad? Y también Pablo habló mal de otra isla griega que era la isla de Creta, ¿verdad? Y bueno, así iban hablando acerca de cada... Grecia tiene cientos de islas, no es solamente una, dos, tres islas, algunas nomás las que conocemos, pero cientos de islas realmente. Primera de Pedro capítulo 4, versículo 10, vamos a abrir nuestras Biblias, ya tienen todo abierto, ahí vamos. Cada uno según el don que ha recibido, ahí habla el don, según el don que ha recibido, recibiste un don. Acá no hay, no sé si recibiste o no recibiste, no, acá Pedro dice, has recibido un don. Has recibido un don. Según el don que has recibido, él te está diciendo acá que recibiste. ¿Dónde está? ¿Dónde guardaron mi don? Vos tenés ese don. Pero no sabés todavía, probablemente muchos de los que están aquí dicen, pero yo no sé, pastor, ¿qué don me dieron? Primera Pedro capítulo 4, versículo 10 dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros, ¿no? Esto no es para que te lo guardes, esto es para ministrarlo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Es muy interesante lo que dice el apóstol Pedro. Dice que el don que recibiste, tenés un don, te cuento.
Tenés que saber que es así. Y no podés irte de este mundo sin haber averiguado cuál era tu don. Entre paréntesis, en la Biblia se habla de 19 dones. ¿Dónde están los 19 dones? Ya les dije. Romanos capítulo 12, 1 Corintios capítulo 12, Efesios capítulo 4 y 1 Pedro capítulo 4, versículo 10. Ahí van a encontrar los dones del Espíritu Santo. Y ahí, vos sabés que tenés un don y te vas de este mundo sin haber averiguado cuál era el don del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo puso en vos, que vos nunca usaste, ¿verdad? Entonces, hoy tenemos que entender esto. Y miren, 1 Pedro capítulo 4 está en medio de unos pasajes que nos habla acerca de la venida del Señor. Miren lo que dice el capítulo 4 de 1 Pedro, todavía un poco ahí, antes de entrar fuertemente a esto. Dice el versículo 3, basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Versículo 4, a estos les parece extraña que vosotros corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan, pero ellos darán cuenta. Está hablando, Oco, va a haber un momento, van a dar cuenta, al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos para que sean juzgados en carne. Versículo 7, el fin de todas las cosas se acerca. ¿Creen esto? Yo creo que sí. El fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. En cualquier momento puede, pero el fin de todas las cosas que dice la Biblia se acerca, está cerca, está cerca, dice la palabra de Dios. Si uno piensa en esto, está cerca. ¿Qué hago ahora que sé que el fin de todas las cosas está cerca? ¿Qué hago? 1 Pedro capítulo 4 versículo 10 dice, cada uno ahora que sabe que el fin se acerca, según el don que ha recibido, ministrelo a otro. Esto tenemos que hacer. Entonces vamos a comenzar a ver que realmente eso es lo que ocurre, ¿verdad? Y esto trae a mi mente una historia acerca de una entrevista que le habían hecho una vez un periodista a un astronauta, ¿verdad? Y anoté un poco acerca de esta entrevista, me llamó mucho la atención. Él dice, el periodista le dice, ¿cómo se irán de la nube, de la luna, perdón, una vez que ya hayan cumplido su misión, ¿verdad? Porque ellos van, descienden en la luna, y una vez que cumpliste tu misión, ¿cómo te vas de la luna? ¿Cómo se hace para despegar y regresar a la Tierra? Porque para irte a la luna, todos vimos los lanzamientos, ¿verdad? Unos propulsores enormes y van. Pero allá en la luna no hay propulsores. ¿Y cómo hacer para que de ahí vuelva otra vez aquí, verdad? Entonces le está haciendo una pregunta bastante lógica, ¿verdad? Interesante es la pregunta de este reportero. El astronauta le respondió, bueno, encendemos varios cohetes que alimentan el motor de nuestro pequeño módulo, ya no necesitas semejante, digamos, nave, ya es un pequeño módulo. Entonces el reportero le vuelve a preguntar, bueno, ¿qué sucede? Te pregunto, le dice, tipo un poco incisivo. ¿Qué sucede si, por ejemplo, el motor no funciona? Interesante, ¿eh? Llamar mecánico en la luna, no hay caso. Bueno, el astronauta, ni corto ni perezoso, le dice, bueno, nos quedamos varados en la luna. Interesante. El reportero continúa haciendo preguntas. ¿Cuánto tiempo les quedaría a sus sistemas de soporte vital? ¿Y cuánto tiempo de oxígeno tienen para quedarse en la luna? El astronauta le dijo,
6 horas. No es mucho, ¿eh? Entonces el reportero le dijo, voy a hacerte una pregunta más. Te quiero preguntar, dice, ¿qué vas a hacer? ¿Qué harías? ¿Qué harías las últimas 6 horas de tu vida? Supone que no andes, ¿verdad? Y el astronauta se rió realmente de él y le dijo, es muy fácil. Trabajaría arreglando el motor. Se van a hacerlo. Y eso para mí fue una gran respuesta. Y para mí, esa respuesta, trabajaría arreglando el motor, es una respuesta que me motiva, trae una gran motivación. ¿Qué haría usted si supiera que en el planeta Tierra esto va a terminar? ¿Qué haría si solo tuviéramos 6 horas antes que venga el Señor Jesucristo? Y bueno, ojalá podamos responder como hizo este hombre. Sigamos trabajando en el motor, haciendo las cosas que deberíamos estar haciendo. ¿Qué es lo que él dijo? Bueno, si es que no anda el motor, yo voy a arreglar ese motor porque necesito eso. Y el apóstol Pablo le ha recordado a la iglesia en el capítulo 4, versículo 7, el fin de todas las cosas está cerca, se acerca, y le está animando porque viene el regreso del Señor, y Pedro también le recuerda la importancia de dedicarse a saber cómo te estás preparando para el regreso del Señor. ¿Cómo te estás preparando para el regreso del Señor? Y la primera cosa que tenemos que hacer, si queremos estar preparados para el regreso del Señor, es tener a Cristo en nuestros corazones. Es de la mano de Él ir al cielo. Por eso el Señor dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Miren, no hay forma de llegar al cielo porque ninguno de nosotros conocemos el camino al cielo. ¿Alguno de ustedes conoce el camino al cielo? No, ¿verdad? Nos van a suponer que vos sos un astronauta, te vas hacia el cielo y decís, bueno, ¿hacia dónde voy? ¿Dónde queda el cielo? No, no podemos llegar. Y el Señor Jesucristo dijo, yo soy el camino. Y cuando Él dice yo soy el camino, es muy interesante entender en el fondo lo que Él está diciendo y te está diciendo a vos, es que Él es la persona que te puede llevar al cielo. Por eso lo necesitas a Él. Es como cuando vos te vas al interior del país y no sabes cómo llegar a un lugar y te vas con tu autito, tu camioneta, ¿verdad? Y resulta ser que te perdiste. Esto pasaría contigo si es que te vas al cielo solo, no vas a llegar. Y entonces te encontrás con uno de esos capangas que conoce toda la región y te dice, mira, te va acá 3 árboles de naranja, 2 árboles de pomelo y un árbol de aguacate y otro 2 árboles de... Y ahí ya va a llegar. No voy a llegar. No voy a llegar. Entonces te dice, hay otra opción. Yo me voy hacia ahí. ¿Por qué no me subo en tu auto y me llevas, ¿verdad? Y yo te muestro dónde es el lugar donde vos te vas. ¿Y qué hace vos? Abrí la puerta de tu auto, le subí en tu auto y te vas, ¿verdad? Así es. Eso es lo que dice el Señor Jesucristo. Vos no sabés cómo llegar al cielo. Y yo sí sé el camino. Porque Él vino del cielo. ¿Dónde estaba Jesús antes de nacer de la Virgen María? En el cielo. Y Él dijo, yo vengo del cielo, yo sé el camino al cielo. Por eso Él es el único camino. No dijo, yo soy uno de los caminos, la verdad y la vida. No, Él dijo, yo soy el camino, yo soy el único. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Por eso es que yo lo acepto a Jesús en mi corazón. Por eso yo lo recibo en mi vida. Porque un día, cuando yo muera, yo necesito a alguien que conozca el cielo para que yo pueda llegar al cielo. Y sin Él estoy perdido. Estoy perdido. Así que me gustaría orar contigo, que estás aquí sentado, sentada. Y quizás este es el momento en el cual le puedas decir al Señor,
yo te necesito, Señor, en mi vida. Este es el momento en el cual le puedes decir, Señor, perdona mis pecados. Sálvame, Señor. Yo quiero que tú señales el camino de mi vida hasta la eternidad, Señor. Quiero vivir en el cielo contigo, Señor. Por eso me arrepiento de mis pecados. Te pido perdón, Señor. Quiero que limpies mi vida. Y así te recibo, Señor. Abro mi corazón para que tú vengas a mi vida y seas mi Salvador. Que tú me guíes y que tú me lleves a la eternidad contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Y esta es la decisión más importante que tomé en mi vida cuando apenas tenía 15 años, ya por cumplir 16 años, y el Señor me tomó y Él está ahora viviendo en mi corazón. Por eso estoy seguro que si un día muero, yo estoy con el Señor y yo voy a ser llevado por toda la eternidad con Él. Así que esto es lo que nos aconseja Pedro. Está llegando el final, se acerca, capítulo 4, versículo 7, el fin se acerca, y en el capítulo 4, versículo 10, entonces dice, ahora que están todavía, hagan andar el motor, y el motor de la iglesia son los dones espirituales. Vuelvo a decirle, el motor de la iglesia es el Señor Jesucristo, es el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo usa a las personas, y cómo usa a las personas de acuerdo a los dones espirituales. Por eso habla la Biblia de la multiforme gracia del Señor, es decir, que Dios usa eso. Y una actitud ejemplar también tiene que ver con mantener nuestras vidas en oración cuando se acerca el fin. Y eso es lo que dice aquí la palabra del Señor. Entonces vamos a comenzar a recorrer esto. Es una cuestión de que se mueva nomás allá arriba. Ahí está. Ahí está. Punto 1. La vida cristiana es un equilibrio entre la expectativa y la participación. ¿Expectativa de qué? Expectativa de la venida del Señor. El Señor viene pronto. Nosotros estuvimos viendo guerras y rumores de guerra, capítulo 24 del libro de Mateo, capítulo 25. En los postreros tiempos habrá guerras y rumores de guerra. Y señores, una guerra terrible, en Medio Oriente nuevamente, Israel peleando. Yo estuve en Turquía. Israel está peleando contra el Líbano es limítrofe con Turquía, entre paréntesis, para que sepan más o menos dónde estaba yo. Esperaba que no se equivoquen de país de repente, ¿verdad? Y en el Líbano hay realmente Israel no se peleó con el Líbano, sino con una organización que está en el Líbano, que es Hezbollah. Y otra organización que está hacia el lado de Egipto, arriba le tiene a Hezbollah, que es Líbano, y abajo le tiene cerca de Egipto a Hamas, ¿verdad? Y un poquito después de Cisjordania, a su derecha, a su izquierda, si mirábamos el mapa así, está el mar Mediterráneo, y a su derecha lo tiene a Cisjordania, y después de Cisjordania está un país que no le quiere mucho, que dice que lo van a borrar del mapa, que se llama Irán, ¿verdad? Irán es la antigua Persa, ¿verdad? Que fue tomado por un grupo religioso de 100 millones de habitantes, 4 o 5 millones de ellos son religiosos de la ultra izquierda, digamos, de la altamente religiosos, y bueno, y ellos, 4 millones de habitantes, dominan un país de casi 100 millones de habitantes. Era un país muy próspero, el gobierno persa de Irán se llamaba Persia en aquel entonces, y en el año 1979 cambiaron el nombre por Irán, y a partir de ahí este gobierno, digamos, es un gobierno muy hostil respecto a al cristianismo, y también es muy hostil en cuanto a los judíos, ¿verdad? Así que, en segundo lugar, la vida cristiana es un equilibrio entre la expectativa y la participación. La expectativa de la venida del Señor y la participación haciendo aquello que tenemos que hacer.
Y es por eso que estos versículos, Pedro en el versículo 10 nos va a decir que este es el momento perfecto para estar involucrado más que nunca en la vida de otras personas, especialmente en la vida de la iglesia. En otras palabras, a medida que se acerca al final, sigamos creyendo y sigamos trabajando como aquel astronauta en el motor. De hecho, comience a ejercitar los dones y la habilidad que Dios le ha dado. Y siguiendo con esa misma analogía, ahora es el momento de trabajar con los otros astronautas de la iglesia del centro en este caso, ¿verdad? Hay unos cuantos astronautas acá en la iglesia. Y tenemos que continuar esforzándonos porque Dios nos ha dado un papel dentro de la iglesia que tenemos que desempeñar. Hay un papel que Dios nos dio y en la medida que se acerca al final de los tiempos, hay que mantener el rumbo de la iglesia y para eso va a ser necesario, aquí vamos, hablar de los dones espirituales. Primera de Pedro capítulo, la verdad sobre estos dones, ¿verdad? Primera de Pedro capítulo 4 versículo 10 dice, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otros. Ahí está, como buenos administradores de la gracia del Señor. El tema de los dones espirituales es, sin lugar a dudas, un tema de gran importancia, pero también es un tema que poco se estudia y que además es un tema muy mal entendido. Ese es otro drama. Quizás dos de los problemas más grandes que azotan a la iglesia en el área de los dones espirituales podrían ser la apatía y la ignorancia. Dios te dio un don, pero vos no usás. No, voy a usar cuando tenga tiempo. La apatía y la ignorancia. Y mucho de lo que probablemente tengas como don, y de repente vos decís, a mí me gustaría que la iglesia crezca y todo eso, a lo mejor tiene que ver con que vos no usas tu don. Tu apatía y tu ignorancia respecto a tu don y también respecto a los dones del Espíritu Santo, ¿verdad? Que 1 Corintios 12 y que Romanos 12 te van a dar la lista de todos estos dones. Capaz vamos a leer algunos pasajes allí, pueden abrir su Biblia en 1 Corintios capítulo 12, versículo 1, para ubicarnos rápidamente en los dones del Espíritu Santo. Capaz hay alguno que no sabe mucho sobre este tema, entonces Pablo, acá no es Pedro, 1 Corintios, Pablo, le dice a los corintios, porque había muchos problemas con los corintios, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. No quiero que se vean un ignorante acerca de los dones espirituales. ¿Sabéis que cuando era gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos? Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. ¿Okay? Acá cantamos hace un ratito algunas cosas sobre el Señor. Y señores, nadie puede llamar al Señor Señor si no fuera por el Espíritu Santo, dice la palabra de Dios. Versículo 4. Ahora bien, hay diversidad de dones. No hay un solo don, hay muchos. Primera de Pedro también dice lo mismo, la multiforme gracia de Dios. Hay muchos dones y aquí va a venir una listita rápida, no están todos acá, pero hay unos cuantos acá. Pero el Espíritu es el mismo y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Y cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. ¿Provecho de quién? De la iglesia, no para tu provecho, el provecho de la iglesia. Porque a este les da por Espíritu palabra de sabiduría. Conocen gente que vos te acercás, hablas con ellos y tienen esas palabras, ¿verdad? De sabiduría. A otro le da Dios palabra de ciencia, gente que está metido muy fuertemente con la ciencia, según el mismo Espíritu. Estamos hablando de la iglesia, según el mismo Espíritu. Luego dice, versículo 9, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades
por el mismo Espíritu, y a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lenguas y a otros interpretación de lenguas, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno, Dios, el Espíritu, a cada uno reparte en particular como Él quiere. Subrayen, como Él quiere. O sea, vos no te podés ir a decirle a Dios, bueno, yo Señor quiero tal don. Dios ya te da a vos los que Él quiere. O sea, no te va a dar uno aunque vos le pidas, porque Él sabe en qué lugar en el cuerpo de Cristo Él te necesita. Ahí te quiere. Pero para eso vas a necesitar disposición también. Dones que realmente Dios va a usar. Y bueno, como dice un poco nuestro slide acá, eso es lo que hace el apóstol Pedro, ¿verdad? El apóstol Pedro está diciendo que necesitamos descubrir cuál es nuestro don espiritual y ponerlo a funcionar como ese motor del astronauta para la iglesia y para Dios. Con el tiempo, tengo más de 40 años de creyente, yo aprendí cuáles son mis dones. ¿Cuáles son los dones que ustedes me ponen a mí? ¿Cuáles les parece? El don más fuerte que yo tengo se llama el don de exhortación. Yo normalmente hablo con alguien y lo aliento. El don de exhortación es un don para alentar a las personas. Y normalmente yo me paro acá y le estoy alentando a hacer algo. Y siempre hago eso. Me siento a hablar con alguien a solas, igual le estoy alentando a hacer algo. Y es como natural en mí, pero en realidad es el don del Espíritu Santo. Hay un segundo don que tengo yo. Tengo 4 así bien definidos en mi vida. Primero el don de exhortación, el segundo don es el don de fe. Normalmente no sé por qué, pero yo ya sé que va a pasar algo. Y sé que eso va a suceder. Y cuando digo vamos a tener esto, cuando se compró esta propiedad, le dije a la señora que vivía acá, si vos me dejás yo voy a entrar ahí y voy a orar allí porque este lugar va a ser para nosotros. No teníamos plata, ni un guaraní no teníamos. No sé cómo vamos a comprar, pero esto va a ser nuestro. Entramos acá, oramos al Señor debajo de unos aguacates, enfrente a la cantina, me acuerdo bien, y Dios nos dio este lugar. El don de fe, don de exhortación. Tengo otro don que se llama el don de evangelista. Ya se dieron cuenta hace unos minutos, llamé a salvación. Ese es un don muy natural de mí. Yo si me subo al púlpito siempre voy a hablar de Cristo, voy a predicar el plan de salvación, porque Cristo es central realmente. Y si nos olvidamos de evangelizar, realmente nos olvidamos de lo más importante que tenemos que hacer en la vida. Y lo último que yo tengo como dones se llama el don de presidir. Es un don de administrar, presidir a las personas y ayudar a las personas a convertirse en aquello que ellos pueden lograr hacer en su vida. Son 4 dones bien así formados. Hay otras cosas que hago, pero que no sé si tengo ese don. Por ejemplo, el de maestro. Normalmente enseño, la Biblia dice que aquellos que somos pastores somos aptos para enseñar. Tenemos que ser aptos para enseñar, por lo cual yo creo que sí soy apto para enseñar. Pero hay gente que tiene el don de maestro y que de verdad a veces me sorprenden los detalles con los cuales se meten a la Biblia y quitan algo, ¿verdad? Y yo ahí 40 años después descubro algo nuevo en la Biblia y me encanta realmente aquellos que tienen dones de maestro, ¿verdad? Así que el don de fe lo aprendí y me di cuenta cuando compramos la iglesia. El don de evangelismo aprendí cuando salí a predicar el evangelio y teníamos un lugar donde nos íbamos que era la Plaza Uruguaya. El don de exhortación aprendí cuando comencé a discipular uno a las personas y me daba cuenta que la gente le alentaba a que haga aquello que hace y que hoy muchos de ellos son pastores. Y el don de administrar aprendí cuando en el club de jóvenes me dijeron, ¿vos podrías dirigir un club de jóvenes? Y yo le dije, sí, voy a intentar. Y aprendí
ahí me dieron primero una parte, después me dieron la segunda parte y ya había aprendido, ¿verdad? Y así de jovencito comencé a descubrir los dones del Espíritu Santo en mi vida. Y acá el apóstol Pedro nos está advirtiendo que queda poco tiempo y que es necesario que que sepamos que Dios nos ha equipado para servirle. Y que Pedro va a decir entonces que en primer lugar los dones del Señor son dados. Esto hoy no anda, ¿eh? Si me pueden pasar entonces, allá va. No sé, hoy no anda esto. Ni atrás ni adelante. Acá sí se prende, pero ahí arriba. ¿Será que el USB no se puede quitar y poner? ¿Ahora ya pasó? No. No. Sí, está bien que ya es el siguiente, pero yo no puedo usar este. Entonces ya no me voy a estresar. Voy a nada más seguir y les voy a decir cambien. Ahí está. Los dones son dados por Dios. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Cada uno según el don que ha recibido. Dios te da. ¿Ok? Que no quede duda. Bueno, ¿y qué es un don? El don es una habilidad dada por Dios para servirle a Él. Un don espiritual, entre paréntesis. Y servirle a Dios y servirle a los creyentes de tal forma que Cristo sea glorificado y los creyentes edificados. Está aquí escrito justamente para que le quede claro. La palabra don viene del griego charisma o carisma, en el original griego, y significa literalmente una manifestación de gracia. Y esto quiere decir que el don que ha recibido es un regalo. Y nos preguntamos nuevamente, ya sabemos que un don es un regalo, pero ¿de quién recibimos el regalo? Y la enseñanza bíblica es que los dones son determinados por la soberanía del Espíritu Santo y nos reparte a cada creyente como Él sabe que nos conviene, como Él quiere. Y esto es lo que claramente está enseñando el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 12, donde ya leímos el versículo 11, dice, 1 Corintios 12, 11, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. El apóstol Pablo enfatiza, dice acá en nuestro material, que la distribución de los dones espirituales es una tarea soberana del Espíritu Santo, es soberano, y Él es el que reparte a cada uno como Él quiere. ¿Ok? Así que la posesión de los dones no debe fomentar, por ejemplo, el orgullo de un creyente, porque nada tenemos que no hayamos recibido. No es que nosotros porque somos muy capos, sino porque Dios quiso darnos. Y Dios en su sabiduría, una sabiduría que es incomparable realmente, ha dispuesto diferentes miembros en el cuerpo de Cristo y Él nos da a cada uno según Él quiere. Y cada uno de los ministerios que están dentro de la iglesia, que acá tenemos el de alabanza, los ministerios que están para arreglar la iglesia, los del discipulado, los líderes de grupos pequeños, los que trabajan con los niños, aquellos que están en los exploradores, cada uno de los ministerios, todos, cada uno, los que dan la bienvenida, cada uno de los ministerios, cada uno están utilizando un don. Están utilizando un don. Dice la palabra de Dios en Romanos 12, 6 al 8, de manera que teniendo diferentes dones, dice Pablo en Romanos, leímos hace rato Corintios, ahora estamos en Romanos, capítulo 12, versículos 6 al 8, teniendo diferentes dones, hay diferentes dones, según la gracia de Dios, ahí va una pequeña lista que está en Romanos, no en Corintios, pero esta es otra lista. Si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Y si el de servicio, que se use en servir. Y si tiene el don de enseñanza, que se use en la enseñanza. Y el que exhorta, que se use en la exhortación, que es uno de mis dones. Y el que reparte, que es un don también entre paréntesis, el que reparte, hágalo con liberalidad. Y el que preside, hágalo con solicitud. Con ánimo, con aliento, con solicitud. Hay gente que dice, yo otra vez tengo que hacer estas cosas. ¿Por qué así? ¿Por qué a mí me toca todo hacer esto? No, el que preside es con solicitud. Y si tenés el don de servir, hacelo
como dice la palabra de Dios, el que sirve, si el de servicio, en servir. Temprano esta mañana había un baño que pierde agua, ¿verdad, Francisco? Le dije, Francisco, vamos a arreglar el baño. Así que yo ayer ya sabía que tenía problema un baño. Y entonces, ¿qué hicieron? Anularon el baño de las mujeres. Así que hoy las mujeres, prohibido ir al baño. Yo anoche ya estaba pensando, esto estamos complicados. Entre paréntesis, necesitamos hombres y mujeres que tengan dones de servir y unos cuantos que sepan algo de plomería y de electricidad aquí en la iglesia. Ok, entre paréntesis, ¿verdad? Todos quieren estar en el púlpito, otros quieren estar en la alabanza y etcétera, ¿verdad? Pero muy pocos quieren estar con el don de servir, ¿verdad? Entonces, si hay alguno que quiera aprender acerca de eso, el SNPP es uno de los lugares, le podemos ayudar a que realmente se contacte y lo logren. Pero bueno, ¿qué hicimos? Arreglamos. Arreglamos y las mujeres ya pueden entrar allí al baño, ¿verdad? Primera Pedro 4:10 es esto lo que dice, cada uno. Y esto también nos habla de una responsabilidad personal. Yo tengo la responsabilidad porque tengo un don y tengo que un día rendir cuenta a Dios por eso. No hay creyente que no tenga ningún don, no hay eso. Todos tenemos un don o varios. Vamos al siguiente. Vamos a irnos rápidamente. Charles Stanley, un pastor que alguna vez googleen quién es él y bueno, van a saber quién fue. Dice, aunque la Biblia dice que cada creyente recibe un don espiritual, dice Stanley, algunas personas piensan que fueron pasadas por alto. Así que deambulan por la vida rehusando oportunidades para servir y otras están ocupadas deseando tener un don diferente que no usan el que les ha dado el Espíritu Santo. Qué terrible, ¿eh? Uno dice, yo creo que a mí Dios no me dio ningún don. Deambulan por la vida, yo no tengo ningún don, pastor. Y otros están pidiendo un don, Dios dame tal, dan ese don lo que yo quiero tener. Y no usan el que tienen. Vamos al siguiente. Nadie se ha quedado afuera. Ahí lo dice clarito. Nadie se ha quedado afuera. Nadie. No hay cristiano que no pueda contribuir al cuerpo de Cristo. O dicho de otra manera, cada uno de nosotros es necesario en el cuerpo de Cristo. Porque no existe cosa como un miembro del cuerpo de Cristo que es inútil. No existe eso. Todos los miembros en tu cuerpo son útiles. Y todos los miembros en el cuerpo de Cristo son útiles. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Así que no olvidemos que los dones espirituales son dados por Dios, que los dones espirituales son un regalo especial de Dios para cada uno de nosotros. Y ahora que ya lo sabemos, ahora tenemos que entender, en segundo lugar, vamos a cambiar, que los dones son dados para servir a la iglesia. 1 Pedro 4:10 dice, ministrelo a otros como buenos administradores. Así que Pedro nos informa que Dios nos otorga, nos da un don, nos da una habilidad, nos da un talento y tenemos que tener eso en cuenta, que es un privilegio y que es una responsabilidad que tenemos que desarrollar, tenemos que ejercitar, tenemos que expandirlo y moverlos, esos dones y esos talentos para la gloria de Dios y para el crecimiento de los hermanos. Así que los dones han de ser puestos al servicio del resto de la congregación y eso, por eso dice la Biblia ahí en 1 Pedro 4:10, ministrelo a otros. La palabra ministrelo que está usando Pedro, léanlo ahí, significa ser servidor o servir a, y también significa actuar como un diácono, y la idea más hermosa de esta palabra es aliviar las necesidades de alguien. Y pregunto, ¿hay alguien en nuestra iglesia que necesita ser aliviada? Te puedo asegurar que sí.
Te puedo asegurar que sí. Y Dios te dio un regalo para que compartas con otros y estás capacitada o capacitado para ministrarle a otro, para servirle a otros y para aliviar tus necesidades. Honestamente, el don del calientabanco no existe en la Biblia. Así que no es para calentar ese banco, que hoy estás ahí calentando el banco, está muy bien. Pero no es para eso que Dios te dio. Ese no existe, el don de calientabanco. ¿Ok? Que te quede claro para que entiendas que Dios tiene un don, que Dios te dio un don. Vamos al siguiente punto. Una triste realidad dice que toda iglesia hay tres tipos de personas. Y aquí va algo que les quiero alentar y no desalentar, pero ahí van. Están las personas que hacen que las cosas sucedan. Están las que miran cómo suceden las cosas. Y las que ni siquiera saben lo que está sucediendo dentro de la iglesia y alrededor de ella. Y la pregunta es, ¿cuál de esto te identifica a vos? Tristemente, la mayoría aquí en la iglesia son observadores, que en realidad no saben cómo o, peor aún, no están dispuestos a servir. Y Pedro también nos está diciendo que el ministerio en el ejercicio de los dones obedece a una condición de administrador. Vos sos un administrador de la multiforme gracia de Dios. Es decir, que administrar un recurso que recibiste. Te dan un recurso, así como cuando a fin de mes te dan tu sueldo. ¿Qué haces con eso? Tiene que durar hasta el otro fin de mes, ¿verdad? Entonces administras para que no gastas todo en ese mismo día, porque si no, hasta el día siguiente no tenés para comer, ¿verdad? Y bueno, aquí eso es administrar. Y bueno, eso es lo mismo que está haciendo el apóstol Pedro diciendo aquí. Así que recordemos que los cristianos hemos sido comprados por precio. 1 Corintios 6, 19 al 20 dice que hemos sido comprados por precio. ¿Cuál fue el precio por el cual nos compraron? La sangre de Cristo derramada en la cruz. El que Él carga el peso de nuestros pecados. Cuando yo acepto el cristianismo, dejo de estar sometido a la esclavitud del pecado, a la esclavitud de la carne, a la esclavitud del diablo, y comienzo a estar sometido a la esclavitud del Señor. Por eso Pablo decía que somos esclavos del Señor. Él decía eso. Por eso tenemos que recordar que vamos a usar nuestros dones para la gloria de Dios. Un gran predicador, William MacDonald, ya murió hace mucho tiempo, pero igual, él dijo, estos dones del Espíritu Santo son una administración que Dios nos ha encomendado. No debemos emplearlos para beneficio egoísta, sino para la gloria del Señor y para bendición de otros. No somos terminales de los dones que hemos recibido de Dios. Su gracia nos alcanza, pero no debería terminar en nosotros. Hemos sido dispuestos como canales por medio de la bendición para poder alcanzar a otros con ese don. Si yo tengo el don de servir, no es para servirme a mí, sino para servir a mi hermano o a mi hermana. ¿Entienden? Si yo tengo el don de maestro, no es para que yo sepa mucho, es para enseñar a otros. Si yo tengo el don de exhortación, no es para que yo esté siempre alentándome a mí mismo, dale, vos podés, sino para alentar a otros. Y si tengo el don de evangelista, no es para callarme, sino para hablar de Cristo. ¿Entienden? Eso es lo que dice la palabra de Dios. Si alguna vez le interesa servir a Dios, me pueden pedir a mí. Yo les puedo compartir un libro, que para mí fue muy importante, y que tengo un audiolibro, ¿verdad? Entonces van a escuchar nomás, no hace falta que lo lean, porque van a escuchar todo alguien que lee eso. Se llama Llamados a ser siervos de Dios. Él dice, nosotros no somos terminales, nosotros somos un instrumento, somos administradores y tenemos que administrar lo que sabemos hacer para la gloria de Dios. Llamado a ser siervo de Dios, de Warren Wisby, es un gran pastor, todavía vivo,
pero yo les aliento a que si quieren, escríbanme un WhatsApp y yo les voy a compartir. O si no, comparto en el grupo de la iglesia y de ahí pueden copiar a algún lado y escuchar el libro. Son 9 capítulos o algo así de este libro, llamados a ser siervos de Dios, de Warren Wiersbe. Así que esto es un ejemplo maravilloso realmente que el Señor nos da de su palabra realmente. Así que ninguno de nosotros debe guardar su don para sí mismo. No somos dueños de nuestros dones, somos administradores, dice la palabra de Dios. Y el don espiritual es un regalo. Entonces yo le aliento a que no desperdicien su regalo. Yo tengo un regalo. ¿Cuál es el mío? Primero has de averiguar. Y una vez que averiguaste, es como que vos tenés un regalo. Suponer que alguien te regale, no sé, $100 en una bolsa grande, así todo arreglado. Y que vos estás pasando por una necesidad financiera, pero vos nunca abriste el regalo y no sabías que ahí adentro está el $100. Y vos podías haber resuelto tu problema, ¿verdad? Si abrías el regalo. Bueno, hay que abrir el regalo. Hay un don en tu vida que vos tenés que descubrir, tenés que abrir el regalo y ministrar, no desperdiciar ese regalo. Y la palabra de Dios nos dice que hubo un pastor en el primer siglo que tuvo problemas con sus dones. Miren, Pablo le escribe a Timoteo, capítulo 4, versículo 14, le dice Pablo a Timoteo: no descuides el don espiritual que hay en ti. Pablo parece que tenía la tendencia de descuidar. Aquí no se refiere a no preocuparse por algo, ¿sí? Un don espiritual tiene que ser cuidado, tiene que ser ejercitado. Es como un músculo. En la medida que usas tu músculo, vos podés alzar pesas más altas, ¿verdad? O podés caminar más lejos cuando usas las piernas. Es un músculo el don espiritual. Y acá lo que Pablo le está diciendo a Timoteo es: no descuides, ejercita tu don. Un poquito después, segunda Timoteo le dijo: no descuides el don. Segunda Timoteo, todavía Pablo le enfatiza más. Y él le dice así, segunda Timoteo capítulo 1 versículo 6, dice: por lo cual, dice Pablo a Timoteo, te aconsejo que avives el don de Dios que está en ti. Y la idea es que acá cuando le dice avives es ponerle raja, ponerle papel y encender fuego, como la paja, como un carbón ardiendo, y soplarle a eso para que se avive el fuego, para que salga llama. Y eso es lo que le está diciendo Pablo a Timoteo. Pablo le está alentando a usar su don. Usa tu don, Timoteo, hacelo. Primera Timoteo, segunda Timoteo, usa tu don. Y Pedro también nos habla de la multiforme gracia de Dios, literalmente una gracia multicolor. Un escritor traduce magníficamente variada, puesto que Dios da la gracia de los dones que son diversos a los creyentes. Quiero decir algunas cositas, hermanos y hermanas. Mucho sentido la iglesia no te va a tener mientras no descubras tus dones. Mucho sentido la iglesia no te va a tener mientras no ejercites tus dones. Y mucho sentido la iglesia no va a tener mientras no uses tus dones. Y muy poco feliz vas a ser mientras no uses tus dones. El don de servir. Vos tenés el don de servir y no servís. O el don de dar y no ayudás. ¿Sabe qué dice la palabra de Dios? Más bienaventurados dar que recibir. O sea, todo tiene que ver, tu felicidad tiene que ver con hacer algo para otros, con ayudar a otros. Y eso no tiene que ver con que te paguen para que hagas. Ya saben ustedes que yo no recibo un solo peso de la iglesia. No hago porque me pagan, para eso trabajo. Todo tiene que ver con que si alguna vez buscas el camino a la felicidad, uno de los primeros cosas que como cristiano tenés que tener es entender los dones espirituales. Si no entendés y necesitas estudiar acerca de esto,
no vas a ser feliz nunca en la vida. Te puedo asegurar. Porque tenés un regalo y resulta ser que no lo usas. El siguiente slide, por favor, dice William Barclay, un gran teólogo, dice acerca de los dones espirituales, para que entendamos lo maravilloso de la diversidad de los dones espirituales que nuestro buen Dios nos ha dado como regalo. Él escribe: la iglesia es el cuerpo de Cristo y las características de un cuerpo sano es que cada uno de sus miembros o sistemas realiza su propia función para bien del conjunto. Pero unidad no quiere decir uniformidad. Y por tanto, dentro de la iglesia hay diversos dones y funciones diferentes que son colectiva e individualmente dones del mismo Espíritu Santo, diseñados no para la gloria del miembro individual, sino para el bien de todo el cuerpo. Clarito, clarito. Cada uno tiene un don y cada uno tiene que usar para la gloria de Dios. El tema de los dones espirituales es un tema encantador a todas luces, entre paréntesis, con algunos hermanos, con Santiago y con Josi también estamos estudiando sobre los dones espirituales en forma particular, personalmente. Quieren descubrir ellos sus dones. En algún momento puedo enseñar a la iglesia, pero necesitamos venir más temprano, por ejemplo a las 9 si van a venir, y yo les voy a enseñar acerca de los dones espirituales para que descubran los dones espirituales. Pero quiero decirles que yo descubrí mis dones espirituales a los 16, 17, 18 años, porque comencé a ponerme a disposición, ponerme al servicio de la iglesia. ¿Qué puedo hacer? ¿En qué puedo ser usado? Y quiero decirles que mis dones espirituales no se circunscriben solamente a la iglesia. No es que yo, por ejemplo, tengo dones de presidir en la iglesia nomás. Cuando yo estoy en mi oficina, también tengo los dones de presidir. No es que cuando salgo del portón, se apaga mi don. ¿Entienden? No existe eso. Yo lo llevo. Y ese don de exhortación, de alentar a la gente, lo vamos a lograr, vamos a salir adelante, lo llevo en mi trabajo también. Cuando puedo, yo estoy alentando a la gente ahí dentro, y no es una cuestión de que alguien me dice, hace un poco algo para alentar a la gente, sino que es muy natural, porque son dones del Espíritu Santo y yo los ejercito, y en la medida que voy ejercitando, uso mucho mejor los dones del Espíritu Santo en mi propia vida. Conclusión. No pase todavía la conclusión, todavía. ¿Conocen a algunas personas que no se integran? ¿Conocen a personas que no se sienten útiles en la iglesia? Yo creo que muchas de esas personas que no se integran y que no se sienten útiles en la iglesia son personas que tienen un maravilloso don espiritual, pero necesitan valorarlo, necesitan ejercitarlo. Quiero que sepas vos que estás sentada y que estás sentado acá en la iglesia, una cosa. Escucha lo que te voy a decir. Vos sos valiosa o valioso para el pueblo de Dios. Sos valioso para Dios. Y tenés que cumplir ese ministerio para crecimiento de la obra de Dios. Y si no te sentís así de valioso, te quiero contar una historia. Un joven llegó a una casa, uno de esos maestros orientales, muy afligido, le habló a este maestro y le dijo si es que le podía a este maestro ayudarle a resolver un problema. Este maestro, él le dijo, maestro, yo me siento menospreciado muchas veces, siento que no tengo ningún valor, todos me dicen que no sirvo para nada. Mis padres también me dicen que no sirvo para nada. Y muchos conocidos, todos me hacen notar que no sirvo para nada. La falta de valor que tengo. El maestro parece que le escuchó, pero no tanto. Sé qué clase de maestro lo que dice que no te escucha. El maestro parece que no le escuchó tanto, pero le dijo, pero antes de que hable de tu problema te quiero pedir un favor, le dice.
O sea, no era, yo vengo para que me dé un consejo y vos me vas a pedir un favor. Y él le dijo, necesito que me ayudes vos primero en un problema que tengo, un gran problema que tengo. Le dice el maestro al que vino a pedirle ayuda, ¿verdad? Necesito vender este anillo. Y quiero que te vayas por la feria, por el pueblo y lo vendas. Aquel muchacho aceptó rápidamente eso. A lo mejor si vendía el anillo no le cobraba la consulta, como los psicólogos. Y antes de salir, el maestro le dijo, quiero decirte algo antes sobre ese anillo. No vaya que vender ese anillo por menos de una monedita de oro. Menos de eso no vayamos a vender. Cuando el alumno llega ahí a la feria, el pueblo comienza a vender la joya, ofrecer a la gente, ¿verdad? Y la respuesta es de todos ellos, ese anillo no vale ni una moneda de oro. Así que pasó toda la mañana y toda la tarde tratando de vender, y cuando llega a la noche, él se va otra vez a la casa del maestro, y cuando vuelve a la casa del maestro, para decirle que su anillo no valía ni una moneda de oro, que no valía nada, el maestro le pregunta, ¿alguien que sepa de joyas vio el anillo? Le preguntó. Y después le dijo, el gran problema es que nosotros no sabemos cuánto cuesta este anillo. Y tenemos que llevarlo ahí al anciano joyero del pueblo. Él es un amigo mío y él te va a decir el valor real de esta joya. Así que no le vendas por menos al joyero, no le vendas por menos de una moneda de oro. Entonces se fue el muchacho, llega el joyero, le cuenta lo que el anciano le dijo y puso la joya en las manos de él. Este joyero era amigo de este maestro, examinó la joya cuidadosamente y al terminar le dijo, decile a tu maestro que solo le puedo dar 70 monedas de oro. Solo le puedo dar 70 monedas de oro. Pero si espera una semana, puedo pagarle 100 monedas de oro. Aquel muchacho no podía creerlo, ¿verdad? Cuando todo parecía que esa joya no tenía ningún valor, la joya ahora toma un precio maravilloso para él. Y cuando vuelve para contarle al maestro, el maestro le dice, ¿has aprendido la lección? Y ahí podemos poner el siguiente slide, por favor. Cuando uno mira su propia vida y no encuentra en ella nada de valor, cuando otros sin saber opinan y no encuentran en tu vida nada estimable para vos, y cuando te sentís inútil, sin valor y sin afectos, busca al joyero divino, al joyero del alma, al joyero que va a descubrir en vos el valor extraordinario. Y de ese valor que Dios ve en cada persona que con fe le busca. Y nosotros, hermanos, tenemos que haber aprendido esta lección. ¿Aprendieron? Pregunto, ¿aprendieron la lección? Dios nos ha dado la salvación, que es de mucho precio, y junto con ella la capacidad sobrenatural de ejercitar los dones espirituales para la gloria de Dios. Y en el último slide hay una pregunta, unas cuantas preguntas. Si aprendimos esta lección, preguntémonos con toda sinceridad, ¿dónde puedo hacer el mayor bien en la iglesia? ¿Dónde estoy dispuesto a desarrollarme y aprender? ¿Y qué área de servicio me interesa inmediatamente? No olvidemos que el provecho en el ejercicio correcto de cada don debe ser manifiesto en la comunión y la edificación. Termino diciéndole algo que yo sé que saben ustedes. Este mensaje de hoy era para vos, que está sentada, que está sentado hoy. No es coincidencia lo que hoy escuchaste. Dios te quería decir esto.
¿Qué vas a hacer con esto? Irte a tu casa, decir, estuvo lindo la reunión hoy. O decir, voy a servir al Señor. Dos preguntas más. ¿Qué cambios estás dispuesto a hacer en tu vida para poder servir a Dios? ¿Qué cambios? ¿Y cómo podés bendecir y servir a la iglesia de una manera que glorifique a Dios?